¿Alguna vez has estado a tu sombra justo en la puerta de una casa que ayudaste a salvar y te has dado cuenta de que ya no hay sitio para ti dentro? Porque yo sí. Cuando volví de visitar a mi hermana, me dijo, hemos vaciado tu habitación. El cobertizo es tuyo ahora. Y todo lo que vi fueron bolsas de basura. Ningún abrazo de mi hija, ni un tirón de la manga de mi nieto. Solo plástico negro, hinchado y anudado, cociéndose al calor de Tennessee, como si alguien hubiera sacado la basura y la hubiera dejado allí el tiempo suficiente para hacer una declaración. Mi declaración, aparentemente, yo era la basura. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Solo había estado fuera 2 semanas. No era un crucero de lujo ni unas vacaciones prolongadas. Solo una visita tranquila a la cabaña de mi hermana Patty, al norte del estado. Era el primer viaje que hacía desde que Harold, mi marido durante 51 años, falleció. Antes de irme, hice lo de siempre. Preparé las comidas, llené la despensa, rellené la receta del perro, incluso pagué la factura del agua antes de tiempo porque Megan decía que el sitio de los servicios no paraba de fallar. Mi hija no me lo pedía, pero rara vez tenía que hacerlo. Intenté no estorbar. Cocinaba temprano y guardaba silencio. Me ponía los auriculares cuando veía películas antiguas. Nunca me sentaba en el salón cuando Ryan tenía amigos en casa. Dijeron que podía quedarme mientras me recuperaba, pero el duelo no es una cojera, es un ahogo. No te levantas solo porque alguien te da una toalla. Cuando el taxi se detuvo esa tarde, lo primero que noté fue lo que no estaba allí. No había luz en el porche. No había alfombra de bienvenida, que había sido enrollada y se había ido. Y entonces las vi, las bolsas, 3 de ellas. Cosas pesadas y deformes desplomadas en el escalón como advertencias. Parpadeé, confusa, pensando que tal vez se estaban moviendo, que tal vez alguien se había hecho cargo. Entonces vi mi letra en la etiqueta de una Rebeca que asomaba de la bolsa superior. Mi chaqueta azul pálido, la que Harold había comprado para nuestro aniversario en 1982. Todavía estaba congelada. Agarrando la bolsa de recuerdos que había traído para el pequeño Mikey, trenes de juguete y un oso de peluche con gorra de revisor, cuando se abrió la puerta principal y salió Ryan. No Megan. Solo Ryan, sin camiseta, con un batido de proteínas en la mano. Sonrió como si fuéramos viejos amigos que se encuentran en el supermercado, no un hombre que deja a una anciana en su propio jardín. Hola, Aileen, dijo, sin fingir que lo sentía. Nosotros necesitábamos el espacio. No podía hablar. Mi garganta no funcionaba. Señaló hacia un lado de la casa como un conserje de hotel recomendando la playa. El cobertizo está limpio. Ahora es todo tuyo. Solo tengo que, ya sabes, organizarlo un poco. La puerta detrás de él permaneció cerrada. No Megan. No Mikey. Volvió a entrar sin preguntarme si necesitaba ayuda para llevar las bolsas. Me quedé allí un buen rato, mirando cómo el sol se deslizaba por el tejado, preguntándome si esto era lo que quería decir Harold cuando dijo, «Es mejor prepararse para las tormentas antes de que se acumulen las nubes», porque mi Harold se había preparado. Incluso cuando sus manos empezaron a temblar, incluso cuando el médico dijo 6 meses, tal vez 9, lo que Ryan no sabía, lo que Megan había olvidado, era que la casa en la que estaban no era realmente suya. No legalmente. Ni completamente. Y desde luego no en espíritu. Olvidaron quién pagó los últimos 18 meses de hipoteca. Olvidaron quién extendió los cheques cuando Ryan perdió su trabajo y no se lo dijo a nadie. Olvidaron que mi nombre seguía figurando en la escritura, que el patrimonio nunca se había dividido tras la muerte de Harold y que Harold, siempre tan planificador, había dejado una pequeña cláusula en su herencia. Por si acaso, ellos lo olvidaron, pero yo no. No dije una palabra. Recogí mis maletas, pedí otro taxi y abrí la carpeta que no había tocado desde la muerte de Harold. Porque si yo era basura a sus ojos,
Yo estaba a punto de convertirme en el recolector de basura. Era una tarde de jueves de finales de primavera, lo suficientemente húmeda como para que el cielo se pegara a tu piel como una disculpa. Volvía a casa temprano. Mi vuelo desde Denver había aterrizado 2 horas antes de lo previsto. Megan no lo sabía. Tampoco Ryan. No se lo había dicho porque, francamente, pensé que podría darles una sorpresa. Tal vez traer unos cuantos recuerdos para Mikey. Tal vez compartir algunas historias con Megan tomando el té. Habían sido 2 buenas semanas en casa de Patty. Nos habíamos reído. Habíamos mirado viejos álbumes de fotos. Incluso había encontrado uno con la foto del bebé de Megan dentro de una tarjeta de su padre. Me había sentido recordada de nuevo. Cuando el taxi frenó frente a la casa, me senté más erguida. No había motivo para sentirme incómoda, pero algo me tiró de las costillas. Entonces las vi. Bolsas de basura negras. 5, quizás 6. Alineadas como paquetes olvidados a lo largo del camino de entrada. Una estaba abierta por arriba y colgaba un pañuelo rosa, el que Harold me regaló en nuestro 35 aniversario. Hacía años que no la veía. La había guardado en un cofre debajo de la cama. Pagué al conductor en silencio. Mis pies crujieron en la grava al salir. Al principio, me dije, quizá Megan estaba haciendo limpieza de primavera. A lo mejor solo era desorden del que querían deshacerse. Pero entonces vi mi maleta, la que tenía la rueda rota, la que me llevé de luna de miel. Parecía una reliquia, con la cremallera medio abierta y mis gafas de leer encima, como si las hubieran tirado allí. Entonces vi la nota, pegada a la puerta con cinta de pintor azul, con los bordes curvados. Hemos vaciado tu habitación. Ahora el cobertizo es tuyo. Ryan, nada de bienvenido a casa, ni te hemos echado de menos. Solo logística. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. No era Megan, era Ryan. Se apoyó en el marco, con el teléfono en una mano y una bebida energética en la otra, sonriendo como un hombre que creía que estaba dando una charla TED. «Oh», dijo, «ni siquiera un saludo. No sabía que volverías tan pronto». Parpadeé. «¿Qué es esto?», señaló las bolsas con la cabeza. Necesitábamos espacio. Megan tiene ese trabajo de Zoom ahora, y necesita una oficina que no comparta pared con la habitación de Mikey. ¿Lo entiendes, verdad? Trabajar desde casa, sonido lleva. Le miré fijamente, y luego volví a las bolsas. Esta es mi habitación. ¿Dónde están mis libros? ¿Mis diarios? Bebió un sorbo y señaló vagamente hacia el garaje. La mayoría está en contenedores. Tendrás que ordenarlos. Hemos trasladado tu cama al cobertizo. Está limpia. Incluso he barrido. Di un paso adelante. ¿Está Megan en casa? Está descansando. Ha sido una semana larga. Me reí. Una de esas risas pequeñas, involuntarias, del tipo que intenta escapar antes de que el dolor golpee. ¿No podía salir a decírmelo ella misma? Se encogió de hombros. Esto ya es difícil para ella, Eileen. No lo hagas más difícil. Bajé la mirada hacia la bolsa de recuerdos que aún sostenía. Pequeños regalos para Mikey. Un libro que había encontrado para Megan sobre cómo controlar el estrés. Un tarro de miel de flores silvestres de Colorado. Ryan siguió mi mirada. Si vas a deshacer la maleta, yo me movería rápido. Se avecina tormenta. Se dio la vuelta y cerró la puerta. Sin más, sin abrazo, sin disculpas, ni siquiera una mirada atrás. Caminé hasta el cobertizo. Olía a madera vieja y a veranos olvidados. Habían metido allí mi cama de matrimonio, ladeada, sin sábanas. Una única bombilla desnuda colgaba del techo. Una silla plegable. Un alargador que serpenteaba por el suelo de cemento. Ahí es donde pensaban que yo pertenecía. Como un huésped que se queda más de la cuenta. Como un error que no sabían cómo devolver. Me senté en el borde de la cama. El tarro de miel que tenía en la mano se había agrietado ligeramente por la caída. Un rastro dorado y pegajoso empezó a acumularse en la bolsa de papel. Fue entonces cuando me di cuenta, de golpe, las cenas que les había preparado, los alimentos que había pagado.
la factura del agua que pagué antes de irme, el tiempo que les di para adaptarse después de la muerte de Harold. Me habían ofrecido un lugar en su casa, pero no en sus corazones. No lloré esa noche. No grité, ni aporreé la puerta, ni supliqué como un personaje de una película triste. En lugar de eso, saqué mi teléfono. Llamé a Patty y le dije, tengo que volver unos días. Luego saqué un bolígrafo del bolso. En el reverso del recibo del cobertizo por el calentador de agua que había pagado el otoño pasado, empecé a anotar fechas, pagos de la hipoteca, transferencias bancarias, sacrificios silenciosos, porque la próxima vez que Ryan me viera, no sería en este cobertizo. Sería cuando la tierra bajo sus pies empezara a temblar, y él no tenía ni idea de que la falla tenía mi nombre. Uno pensaría que una mujer que trabajó 38 años como enfermera, turnos tan largos que los huesos te zumbaban cuando te sentabas, sabría cuándo la estaban utilizando. Pero el problema con la gente a la que quieres es que no esperas que te den un cuchillo con una mano y te den las gracias con la otra. Cuando Harold murió, el silencio en nuestra casa no era pacífico. Era un grito. Llevábamos 52 años casados, no todos buenos, pero todos eran nuestros. Lo cuidé durante la quimioterapia. Vi cómo se le iba el color de las mejillas como hojas de té dejadas demasiado tiempo. La única promesa que le pedí a Megan fue, no me dejes sola por un tiempo. Me abrazó fuerte en el funeral. Quédate con nosotros un tiempo, mamá. Solo hasta que encuentres tu equilibrio. A Mikey le encantaría tenerte cerca. Ryan asintió detrás de ella como un político en una fila de apretones de manos. Y yo les creí. Hice una maleta. Dejé el resto en el almacén. Solo un poco de ropa, mi foto de boda enmarcada, mi diario y la vieja manta afgana que hice durante la primera estancia de Harold en el hospital. No quería ocupar demasiado espacio. Me dieron la habitación de invitados, la de enfrente de la de Mikey. Megan incluso puso una pequeña flor en un jarrón sobre la mesita de noche. Por un tiempo, me sentí bien. Pero algo cambió después de la segunda semana. No a lo grande. En pequeños y lentos goteos que te agotaban antes de que notaras la humedad. Ryan empezó a hacer comentarios durante la cena. Siempre usas el agua caliente primero, Eileen. ¿Podrías bajar el volumen cuando hablas con tu hermana? Las paredes son finas. Entonces Megan dejó de invitarme a comer con ellos. Estamos haciendo una cita nocturna. ¿Por qué no comes antes? Y cuando lo hacía, las oía reírse en la otra habitación por las copas de vino que compraba. Llevaba la cuenta de todo. Al principio no, pero una mañana vi la factura del gas vencida sobre el mostrador. El sobre estaba medio enterrado bajo el correo basura. La pagué. Nadie me dio las gracias, pero la tensión disminuyó. Así que volví a hacerlo. La factura de la luz, luego la de la compra, luego los neumáticos nuevos que Megan me dijo que no podía comprar para el coche. Ryan nunca me pidió que pagara. Simplemente dejaba las cosas al descubierto, como trampas, y esperaba. Volvía a casa del mercado y me encontraba otro sobre de servicios abierto en la encimera de la cocina. Vaya, decía Megan despreocupada. Creía que el pago automático lo cubriría, así que pagaría. En silencio. Porque las madres hacemos eso. Arreglamos, remendamos, pegamos las costuras donde nuestros hijos se separan. Y no es que me estuviera arruinando. Harold me había dejado suficiente. Una modesta pensión, algunos ahorros y, aunque ellos no lo sabían, mi nombre en la hipoteca de esta misma casa. Verás, hace años, cuando Megan y Ryan intentaban comprarla, no consiguieron que se la aprobaran. Ryan tenía mal crédito. Megan estaba embarazada. Harold y yo intervenimos, confirmamos y cubrimos el pago inicial, pero los términos eran confusos, y Ryan tenía demasiado orgullo para dejar que la escritura reflejara nuestra participación. Lo manejaremos desde aquí, dijo. Pero nunca lo hicieron. Al tercer año, llevaban 6 meses de retraso, así que intervine de nuevo, en silencio. Pagué los atrasos. A cambio, Harold actualizó la escritura. 50, con mi nombre en letra de imprenta. Nunca se lo dije a Megan,
Siempre estaba tan orgullosa. ¿Y Ryan? Él trató esa casa como un trofeo, ni una sola vez pensó que alguien más pagó por el lustre. Cuando Harold murió, me hice cargo de sus pagos. Me dio algo que hacer. Una manera de mantener el techo sobre la cabeza de Megan y sentirme cerca de Harold de nuevo. Pero ellos tampoco lo sabían. Ni siquiera preguntaron cómo se mantenía a flote la hipoteca mientras Ryan llevaba 9 meses sin trabajar. Yo solo seguía haciendo transferencias desde mi cuenta, viendo cómo el saldo se reducía un poco cada mes, asegurándome de que su techo se mantuviera por encima de ellos, incluso cuando yo sentía que el mío se había derrumbado. Así que, cuando encontré mis pertenencias en bolsas de basura, cuando me paré en la entrada con esa sensación de malestar en el pecho, no fue solo la crueldad, fue el insulto. Habían cogido mi dinero, mi dolor, mis cuidados, y habían decidido que yo era un inconveniente, un cobertizo, una nota al margen, un error. Pero lo que no sabían, lo que nunca se preocuparon de preguntar, era que yo seguía teniendo acceso a cada documento, a cada transacción, a cada hilo legal que unía esta casa a mí como un susurro silencioso en las paredes. No solo me desalojaron de una habitación, tiraron del hilo equivocado, y la casa entera estaba a punto de venirse abajo. El día después de estar en esa entrada, no lloré. Pensé que lo haría. Pensé que me acurrucaría en mí misma como un trozo de papel quemado, que lloraría entre mis manos, que incluso llamaría a mi hermana y sollozaría a través de la línea. Pero en lugar de eso, me quedé en la habitación prestada de una vecina, la dulce señora Carpenter, que lo oyó todo desde el otro lado del césped, y deshice las bolsas de basura, como quien levanta el campamento antes de una tormenta. Todo olía ligeramente a moho y limón. Ryan había metido mi afgano en la misma bolsa que una botella de jabón agujereada. El marco de la foto de boda se había roto, pero la sonrisa de Harold seguía visible tras el cristal. Aquella noche no dormí mucho. Me senté a leer la escritura. Sí, la escritura, porque lo único que no había metido en bolsas de basura era la carpeta que guardaba en mi caja de seguridad. Era pequeña, incluso metida en el bolso, pero repleta de historia. Los documentos originales de la firma conjunta de hacía 12 años, el calendario de pagos, la prueba de la transferencia del capital y la carta notarial de Harold en la que solicitaba que se añadiera mi nombre al título una vez que hubiéramos pagado los 6 meses de morosidad. Ryan siempre había supuesto que éramos viejos y generosos, pero lo que éramos era legales. ¿Y ser legales? Eso me daba opciones. Pasé el día siguiente en la cooperativa de crédito. La cajera me reconoció. Su etiqueta decía Camila, y recordé que nos había ayudado a abrir un fondo de educación para Mikey cuando nació. Me ofreció asiento y me trajo un café mientras esperaba a un representante hipotecario. Creía que ahora vivías con tu hija, me dijo amablemente. Sí, le contesté. Por poco tiempo. No se lo expliqué, pero cuando llegó el representante, le expliqué muchas cosas. Le mostré el historial de pagos, que todos los depósitos de la hipoteca desde el fallecimiento de Harold habían salido de mi cuenta. Le mostré la escritura actualizada y las declaraciones de capital. Me gustaría transferir el resto del capital a mi nombre, dije, claro y firme, con efecto inmediato, y suspender todos los pagos automáticos. Parpadeó. ¿Quieres dejar de pagar la casa? No. Quiero dejar de financiar la ilusión de que otra persona es la propietaria, asintió lentamente. Tendremos que enviar una notificación formal a los residentes que figuran en la lista. Por supuesto. Si no pueden pagar el saldo total en 30 días, el banco iniciará el procedimiento de embargo. Está bien, dije, levantándome. Que empiece ya el reloj. No sabes lo tranquila que puede parecer una casa hasta que dejas de vivir en ella y empiezas a observarla desde el otro lado de la calle. La Sra. Carpenter tenía una vista perfecta desde su terraza acristalada. Cada tarde, me sentaba con ella y veía a Megan entrar por la puerta, con las bolsas de la compra haciéndole líneas rojas en las muñecas, y a Ryan en el porche, mirando el móvil y gritando que la cena no estaba lista. Los vi discutir.
Vi a Mikey correr descalzo por el césped, sin chaqueta, en octubre. Vi mi afgano usado como funda para el asiento del coche en la parte trasera del todoterreno oxidado de Ryan. El aviso llegó una semana después de reunirme con el banco. Yo no la envié. Lo hizo el banco. Estaba impresa en papel blanco con letras negras y nítidas, y la entregó un mensajero vestido con una americana azul. Vi cómo Ryan la cogía, la abría. Leí el primer párrafo y se ponía pálido como un hombre que lee su propia esquela. Entró corriendo. 10 minutos después, Megan salió corriendo, descalza, con la carta en la mano. Miró calle arriba y calle abajo, como si buscara a alguien a quien culpar. Sus ojos se clavaron en los míos. Solo un instante. Pero yo no pestañeé. Esa noche empezaron los mensajes. Megan. Mamá, ¿qué pasó con el banco? Recibimos un aviso. Megan. ¿Puedes llamarme? Ryan está flipando. Megan. Por favor, no hagas esto. Somos tu familia. No respondí. Porque durante meses, yo fui su familia. Yo era la que llenaba su despensa, la que dejaba comidas en el congelador, la que pagaba sus facturas, sin que me lo pidieran. Yo era a quien le decían, gracias, con una bolsa de basura. ¿Y ahora? Yo era el que tenía el poder. 30 días pasaron como una nube de tormenta que nadie podía ahuyentar. Megan empezó a salir en coche más a menudo. A bancos, a reuniones, a casa de familiares, imagino. Ryan publicó crípticos desvaríos en Internet sobre algunas personas que no saben cuándo dejar ir y chupasangres. No me etiquetó. No lo necesitaba. Entonces, llegó el U-Haul. Grande, blanco, hueco, como una ballena que viene a tragarse la vida que creían poseer. Vi cómo Megan metía los juguetes de Mikey en cajas con la etiqueta Dormitorio 2. Vi cómo Ryan se llevaba la esterilla de yoga y el cartel de neón Vive tu mejor vida, que una vez les compré en rebajas en Target. Me pregunté si se habían dado cuenta de lo que faltaba. Su orgullo, su control, su ilusión. Una semana después, llegó una carta a mi nueva casa de campo, pequeña, soleada, escondida en una tranquila calle sin salida donde los buzones todavía están pintados a mano y nadie olvida tu nombre. Era de Megan. El sobre estaba manchado de lágrimas. La letra era temblorosa. Mamá, lo siento. No sabía que Ryan estaba haciendo eso. Nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, ¿podemos hablar? Quizá podamos volver a ser como antes. Sostuve la carta un momento. Pasé el pulgar sobre la tinta. Pensé en ella a los 5 años, acurrucada en mi regazo después de su primera pesadilla. Luego metí la foto de las bolsas de basura en un sobre. En el reverso, con mi letra, escribí una sola frase. Tú limpiaste mi habitación. Yo limpié tu hipoteca. Y la envié por correo. El día que colgaron el cartel de Se vende delante de la casa, di una larga vuelta a la manzana. No por sentimiento, ni por nostalgia, sino porque necesitaba verla toda por última vez antes de que otra persona la llamara hogar. Los setos que recorté, el felpudo de bienvenida que compré, la pila para pájaros que Megan dijo que era demasiado abuela, el porche que fregué, hasta que me dolieron las rodillas, mientras Ryan ladraba a las repeticiones de fútbol dentro y Mikey lloraba en algún lugar del fondo, sin ser oído. Quería recordarlo no como era para ellos, sino como había sido para mí, una estación temporal, un último e ingenuo intento de volver a pertenecer. Pero nunca fue mi hogar, solo fue el lugar donde pensaron que me quedaría tranquila. Cuando la ejecución hipotecaria se hizo pública, Ryan hiló la historia tan rápido que pensé que le daría un latigazo cervical. Para los vecinos, culpó al mercado. Ante su familia, me culpó a mí. Dijo que me había desquiciado tras la muerte de Harold, que había confundido algunos papeles financieros. ¿Y a Megan? Le dijo que siempre habíamos querido regalarles la casa, que lo había olvidado. ¿La ironía? En parte tenía razón. Harold y yo habíamos pensado alguna vez que se la regalaríamos.
pero solo si se sentía como en casa, solo si nos trataban como familia, solo si éramos amados, no tolerados. El error de Ryan fue pensar que la amabilidad significaba debilidad, que la generosidad no tenía recibo, que la dignidad no tenía dientes. Nunca preguntó quién firmaba los cheques, y Megan, me di cuenta, nunca se había molestado en mirar. Un mes después de que se mudaran, recorrí la casa vacía con el agente inmobiliario. Olía ligeramente a limón y a estrés. Las paredes estaban abolladas. El aire parecía enrarecido. ¿Quieres reformarla?, me preguntó. No, dije, apoyando la mano en el marco de la puerta. Quiero venderla tal como está, sin más pretensiones. Asintió y lo anotó. Tal cual. Qué apropiado. 2 semanas después, llegaron los papeles del cierre. Los compradores eran una pareja joven con un recién nacido y un Golden Retriever. Me dieron las gracias por la oportunidad. Dijeron que no podían esperar a tener recuerdos en su primera casa de verdad. Les deseé alegría, y lo dije en serio, porque no todas las historias tienen que terminar amargamente. Solo justamente. En cuanto a Ryan y Megan, oí que encontraron un apartamento al otro lado de la ciudad, más barato, más oscuro, arriba de un bar. La nueva habitación de Mikey apenas es lo bastante grande para una cama gemela y una cómoda de plástico. Nunca me pidieron ayuda, pero Megan envió un mensaje de texto una vez tarde en la noche. Solo una línea. ¿Me odias? Me quedé mirándola un buen rato. Pensé en el bebé que había sido, la adolescente en la que se convirtió, la mujer que vi elegir a un hombre que valoraba más el control que el carácter. Luego escribí, no, pero lo recuerdo todo, y pulsé enviar. Una semana después, llegó una carta del banco dirigida a Eileen Grant, propietaria única. Dentro había un extracto con los fondos restantes de la venta, suficiente para empezar de cero, suficiente para estar tranquilo, suficiente para no tener que volver a llamar a la puerta de un niño pidiendo sitio. Ese fin de semana, entré en una oficina inmobiliaria local y señalé una tranquila casita junto al arroyo, con un pequeño jardín en la parte de atrás y contraventanas blancas que me recordaban a nuestra luna de miel en Maine. Me la quedo, dije. ¿Quiere ver primero el interior?, me preguntó el agente. Sonreí. No, ya he visto suficiente. Sé exactamente lo que quiero. La primera mañana en mi nuevo chalet me desperté antes que el sol, sin alarma, sin pasos por encima de mí, ni la televisión sonando en las paredes, sin portazos, ni suspiros pasivo-agresivos en el pasillo, solo el zumbido de la luz temprana tocando las cortinas, y silencio, del bueno, el que te ganas. Preparé café y salí al pequeño porche trasero con una manta sobre los hombros. El arroyo detrás de la casa centelleaba como si tuviera secretos que valiera la pena guardar. Un cardenal saltó por la barandilla, audaz como el bronce. Sonreí. Por primera vez en años, no estaba esperando el siguiente mal momento. No andaba de puntillas por el ego de Ryan o la culpa de Megan. Estaba en casa. Llené la casita poco a poco. Un escritorio de segunda mano, una silla de lectura con un cojín cosido por mi hermana que ponía Still Standing, una pared de libros que había llevado conmigo de casa en casa durante 4 décadas, la foto de boda enmarcada, cuidadosamente restaurada. La coloqué en la repisa de la chimenea y susurré, estaría orgulloso de ti, Harold, no por el dinero, no por la casa, sino por la paz que había logrado en todo ese lío. Incluso desempaqué el llavero de recuerdo que había traído para Mikey, un diminuto casco de bombero del Museo de Charleston. Lo colgué junto a la puerta. Puede que nunca lo vea, pero sé que está ahí. 2 semanas después, llegó una carta. No tenía remitente, pero conocía la letra. Megan. El sobre era delgado. Dentro, una hoja de papel de cuaderno, rasgada en el borde. No sabía lo de la hipoteca. No sabía lo que dijo Ryan. No pensé que llegaría tan lejos. Solo queríamos espacio. Podrías habérmelo dicho. Esa fue la última frase. Sin disculpas.
Solo el eco de una chica que aún no había madurado su verdad. Doblé la carta una vez y la metí en un cajón. Algunas personas necesitan tiempo, algunas verdades también. Pero el perdón, como la dignidad, tiene que ser mutuo. Un mes después, llegó el aniversario del fallecimiento de Harold. Encendí una vela. Puse uno de sus discos favoritos, el de jazz con el solo de saxofón que siempre le hacía llorar y fingir que era alergia. Luego hice lo que había estado esperando. Cogí un sobre crujiente. Introduje una fotografía y lo sellé con mano tranquila. En el reverso de la foto escribí 4 palabras. Aprendí de ti. Luego lo dirigí al nuevo apartamento de Megan, sin remitente, sin más explicaciones. Dentro del sobre, una foto de las bolsas de basura negras de ese día en la entrada, la que había tomado antes de recogerlas, antes de darme cuenta de que incluso habían tirado mi Biblia, aún marcada con el pasaje favorito de Harold. Debajo de la foto, había garabateado una línea más. Este fue mi punto de inflexión. No sé si la conservó. No me importa. Porque lo que vino después nunca fue sobre ellos. Ya no. En primavera organicé un pequeño almuerzo para 3 mujeres que había conocido a través del círculo de apoyo a viudas. Comimos fuera, bajo una cadena de cálidas luces de cafetería. Nos reímos. Recordamos quiénes solíamos ser y en quiénes nos habíamos convertido cuando dejamos de pedir espacio y empezamos a aprovecharlo. Antes de irse, uno de ellos preguntó: «Aileen, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has mantenido la calma?» Me limité a sonreír y señalé al jardín. Porque a veces la mejor venganza, dije, es cultivar algo hermoso en el lugar exacto en el que intentaron enterrarte. Y eso, al final, fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias.